Bueno, pues la sinodalidad implica receptividad al cambio, formación y aprendizaje continuo. Un aprendizaje que no sea inmóvil, no es un ya me lo sé, es un constantemente estoy aprendiendo, ¿no? Al final, la Iglesia debe encargarse de cimentar la mente abierta, ¿no? De enseñar a los seguidores, a las personas, a caminar juntas, ¿no? Y eso a nivel local, pues me resulta más sencillo encontrar buenos ejemplos de cómo lo ha hecho, ¿no? A través del ejemplo, cómo la Iglesia te enseña cómo es capaz de acoger, ¿no? De acoger las personas con sus dones, con sus diversidades, con sus carismas, con sus diferencias, ¿no? También un ejemplo muy bueno es cuando ves que la Iglesia es capaz de ayudar a la gente a encontrar su sitio, ¿no? Y también, pues por desgracia, a un nivel más general, ¿no? A un nivel más grande, la Iglesia como institución, pues es un organismo más grande, ¿no? Y más lento, un organismo que le cuesta, ¿no? Ese cambio, que le cuesta coger velocidad y al final también lo necesita, ¿no? Necesita ese enseñar con el ejemplo, ¿no? Ese escuchar, pero también hablar y entre medias discernir, ¿no? Esas palabras, ¿no? La Iglesia tiene un montón de retos nuevos y también algunos antiguos a los que ya lleva tiempo teniendo que enfrentarse y es lo que necesita. El sínodo implica participación y escucha, principalmente porque sínodo es caminar juntos. Para caminar, es necesario replantearnos dónde estamos como Iglesia y hacia dónde queremos ir. Y para hacerlo juntos es fundamental la escucha. Escuchar dentro de cada una y cada uno al Espíritu Santo y escucharnos unos a otros. Después de la escucha viene la toma de decisiones. Es importante no perder en esta etapa el principio de caminar juntos, para decidir de manera comunitaria y escuchando a todo el pueblo de Dios. Debemos plantearnos cuáles son los mejores métodos para la toma de decisiones comunitaria. Lo principal es no perder el foco del Espíritu. Su luz nos guía hacia la escucha y al discernimiento comunitario. Me parece también importante remarcar que antes de dar servicio, antes de sentir esa llamada del Espíritu de crear reino, ¿no? Es importante remarcar que los apóstoles estaban rezando y estaban rezando todos como comunidad y es Dios que se les presenta en forma, pues eso, de espíritu a toda la comunidad rezando. Entonces me parece que es muy importante que una comunidad tenga ganas de servicio, tenga ganas de darse a los demás y tenga ganas de hacer reino. Pero también me parece importante que esas ganas también nazcan desde la oración, ¿no? Y desde el discernimiento y desde la oración tanto personal como comunitaria, como nos enseña pues Dios y en ese momento de recogimiento es cuando puedes encontrar realmente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Y eso lo puedes encontrar desde una oración pues personal, pero también lo puedes encontrar desde una oración comunitaria en la que tus hermanos y tus hermanas te hagan ver para lo que Dios quiere que estés en este mundo, ¿no? Creo que últimamente se está perdiendo mucho esta parte porque cada vez la fe es más voluntaria y al final las celebraciones litúrgicas son algo que al final pues es una dedicación de tu tiempo y de tu energía, de tu atención, en lo que ahora mismo yo creo que la gente no está dedicando tanto, que a mí me parece totalmente legítimo, pero creo que sí que se está dando que hay mucho caso y que mueve mucho a la comunidad a tomar decisiones, a verse más involucrada en la religión, bueno, y en las decisiones que tomas en concordia a la fe, el hecho de las comunidades pequeñas, las reuniones, la comunidad más cercana y más dedicada individualmente a las personas, como más los grupos pequeños que se forman, o las pequeñas celebraciones litúrgicas o más cortas con más... Yo pienso que es muy importante y necesario favorecer el diálogo entre las personas que formamos la Iglesia y con la sociedad. Quizás la mayor dificultad es lo grande que es la Iglesia, porque esto lo hace muy diversa y nos suele asustar que escuchar otras formas de pensar o de vivir haga que se remueva algo dentro de nosotras y que nos mueva a transformarnos a nosotras mismas. Pero bueno, a mí como persona joven, por ejemplo, me gustaría mucho que la Iglesia favoreciera espacios de encuentro intergeneracionales, porque siento que la forma en la que mi abuela vive su fe y la forma en la que la vivo yo, que son muy diferentes. Y también me gustaría que se favorecieran espacios entre religiones, entre distintas confesiones del cristianismo, con personas no creyentes. Pero bueno, creo que para que la Iglesia se transforme al ritmo que se va transformando la sociedad, es necesario hablar, poner palabras a las realidades que vivimos como mujeres, como personas LGTB, como migrantes, hablar de nuestras realidades,
para visibilizar que nuestras realidades también son de la Iglesia. Pues la responsabilidad que compartimos todos como hijos e hijas de Dios, que es pues eso, hacer reino allá por donde vamos, ¿no? Y hacer de este sitio un sitio donde reine el amor. Y pues respondiendo a esta pregunta y pensándola bien, pues me venía a la cabeza la lectura de Pentecostés, ¿no? Y ese equilibrio entre lo particular con lo que nos ha creado Dios a cada uno, ¿no? Y los únicos que nos ha hecho, y cómo ha cuidado cada uno de nuestros detalles, hasta los más pequeños, ¿no? Y cómo nos ha hecho personas únicas e irrepetibles, y todo eso desde el amor, ¿no? Y a cada uno nos llama de una manera distinta a crear reino, ¿no? Y eso me parece muy importante porque pensando, llevando el mensaje de Dios a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y al mundo en el que vivimos, pues me parece que vivimos en una sociedad muy comunicada, muy intercomunicada entre todos, ¿no? Y se me ocurrió el símil de los restaurantes y una carta, ¿no? Que ahora pues pasamos en cada restaurante al que vamos seguramente encontremos en la carta pues una combinación de recetas, ¿no? Y me gustaría hacer el símil eso pues con la fe que la Iglesia debería difundir, que intentar hacer una carta muy apetecible en base a la suma de los esfuerzos y los dones de cada uno, ¿no? Y las cosas bonitas que le ha puesto Dios a cada uno en su vida, pues la suma de eso, cada uno pues crear reino y hacer nuestra misión a partir de ahí, ¿no? Me parece que en la biodiversidad está la riqueza, y me parece que el amor de Dios es algo tan grande y tan inexplicable que ponerle límites y poner lo que sí que es amor de Dios y lo que no es amor de Dios, me parece que ahí en este mundo, en esta época que estamos viviendo, me parece como cometer un error. Pues yo creo que el ecumenismo es una realidad que actualmente se vive más a nivel estructural y que, bueno, pues quizá la conocen más los sacerdotes, cardenales y demás, pero que no es tan conocida o tan practicada por los cristianos y cristianas de a pie, o que por lo menos si se hace no es demasiado consciente. Y sin embargo sí que creo que puede enriquecer mucho nuestra vida espiritual y que además encaja muchísimo con los valores que nos intenta transmitir Jesús de amor incondicional y sobre todo de humildad, ¿no? Porque al final la forma que tiene cada persona de vivir su fe no es la buena o la mejor, sino que todas nos enseñan un modo de buscar a Dios. Obviamente a lo que es nivel de la iglesia institucional y tal, siento que pues es como mujer y joven como que nuestras ideas son las más complicadas de llegar porque son las más diferentes a lo que la iglesia jerárquica de señores mayores tiene en su cabeza. Pero bueno, sí siento que ahora mismo está habiendo como un proceso más de intentar escucharnos, de hacer grupos de escucha con el sínodo que está. Creo que cada vez nos estamos dando más cuenta de la importancia que tiene la comunicación y expresar cómo nos sentimos en nuestros espacios personales, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestra familia. Creo que sin duda esto es algo que se tiene que llevar a un terreno tan personal y al mismo tiempo tan colectivo como es la iglesia, sobre todo si queremos construir una iglesia de todos y para todos. Además creo que es algo que está muy ligado con cómo se está actualizando el mundo. Aquellas personas que estábamos relegadas a un segundo plano empezamos a ser visibilizadas, empezamos a ocupar espacios, entre ellos la iglesia. Para que exista una iglesia con una comunicación efectiva y una iglesia realmente abierta a todas y a todos, creo que deben darse espacios dentro de la propia iglesia de escucha y de habla seguros, donde todas podamos expresar nuestra opinión sin miedo, sabiendo que va a ser tenida en cuenta y sabiendo que va a ser escuchada. Además creo que es necesario que la iglesia empiece a expresar las opiniones de todos y empiece a hablar por todos. Luego yo personalmente sí que intento pues siempre estar abierta a las necesidades de los demás y escuchar pues sus puntos de vista o todas esas cosas, pero sí, pues como cualquier persona supongo sí que me cuesta más a veces aceptar o que yo no tenga la razón o que yo pues eso, que no sea el único punto de vista posible y como que me ofusco muchas veces en una idea, pero en general sí que intento no solo pues eso, escuchar a las demás, sino también como intentar transmitir la voz de esas minorías, intentar pues eso,
luchar también sus luchas, apoyar, etcétera, para que llegue a más gente, para que se sepa sobre pues estas discriminaciones, marginaciones y exclusiones. Y eso, e intentar de darles espacio en lo que es mi vida y tal. De si me siento escuchada como laica, así, pues con lo que es a nivel pues dentro de la parroquia y tal, pues sí, pues porque conozco a la gente que hay allí, pues a los mispis, y no sé, como que todas tenemos un poco las mismas ideas. La clave creo que es la participación. Para mí lo importante es que las personas nos sintamos parte de la Iglesia y para esto nos debemos sentir escuchadas. En general pienso que la Iglesia está organizada de una forma bastante vertical y estaría bien que fuese más horizontal. Evidentemente no todo puede serlo, pero como de una forma más horizontal. Para esto me parece imprescindible la corresponsabilidad, ya que la Iglesia se crea y es gracias a las personas que somos parte de ella. Si no nos sentimos responsables de hacer reino y formar Iglesia, pues esta no va a crecer. Y por ejemplo en Guadalajara sí que creo que se hace un poco esto, ya que las distintas áreas de la parroquia están organizadas tanto por religiosos como por laicos, y además el consejo parroquial permite que pues, las distintas áreas estén en contacto y se sientan escuchadas, y no sé, me parece bastante importante. Y en resumen eso, considero que se debería hablar menos de autoridad y más de corresponsabilidad. Que Dios me habla pues a través de acciones o de personas que en mi día a día pues me llegan y son como que me chocan de repente porque no es lo que me esperaría o cosas así, pero ese choque que siento, esa sorpresa que me llevo por pues eso, por algo que me dicen o por algo que yo hago así de repente o alguien hace, y pues eso es lo que me transmite que está siendo Dios, que me quiere decir algo, una señal o algo así. Me parece un tema súper esencial y personalmente últimamente yo me siento súper acompañada por un montón de colectivos y personas que luchan por una igualdad dentro de la Iglesia. Creo que es una manera de compartir mi fe con esas personas y que me ayudan a fortalecerla, y podrían ser claros ejemplos la revuelta de las mujeres en la Iglesia, mi grupo de Guada, que es un grupo súper potente que me enriquece un montón, también el grupo Crismon o la parroquia de la Cañada Real, porque comparten unos ideales con los que yo me siento súper a gusto, con los que paso un montón de tiempo y me acompañan un montón para fortalecer mi fe, para cuestionarme un montón de cosas, para compartir la fe en comunidad, que creo que es de lo más bonito. Y no sé, creo que tener compañeros de viaje es súper esencial y que me parecen las cosas más bonitas, y que creo que como Iglesia nos deberíamos basar en eso y con unos valores de igualdad, justicia.